Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Tensión en la escuela de la zona 7 de Misco. Policías salvan a directora y a presunto acusador de ser linchados. Helicópteros del Ministerio de Gobernación que sobrevuelan la ciudad causan daños y provocan molestia a los ciudadanos. Según la PDH, falta de insumos en el sector salud provoca la muerte de un niño por tosferina, una enfermedad evitable con vacuna. Líder magisterial Joviel Acevedo asegura que saldrán a las calles si no se modifican y aprueban diversas leyes que están pendientes, como la Ley de Desarrollo Rural. Y en Bolivia, ante el aumento de violaciones sexuales a menores de edad, se prohíbe la venta de alcohol en algunas regiones. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. ¿Sabe usted? Un presunto acosador y la directora de una escuela se salvan de ser linchados. Esto en la zona 7 de Misco. Momentos de tensión se vivieron en la escuela Gerardo Gordillo Barrios, ubicada en la colonia Belén, zona 7 de Misco, cuando un grupo de padres de familia sorprendió a un presunto acosador que tomaba fotografías a las alumnas y a sus madres. Las personas lo intentaron atrapar dentro del centro educativo con la intención de vapulearlo, pero el individuo se refugió en la dirección del centro educativo. Pues todos los padres de familia estamos muy indignados porque ahí sí que es un presunto morboso, ¿verdad? O sea, es un morboso que, digamos, agrede a las niñas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en desacuerdo, los más de 1000 padres que hay aquí, ¿verdad? Él logró entrar a la escuela y en la escuela le dieron, digamos, refugio. Entonces los padres entramos, o sea, fueron 2 personas más y tu servidor, entramos y nosotros vimos que la policía lo tenía, pero no lo tenían aprendido, ¿verdad? Entonces no sé por dónde lo sacaron, porque ni por la puerta principal ni por la segunda estaban, porque los padres estaban ahí intentándolo querer agarrar para hacer justicia por sus propias manos. Los padres de familia culparon a la directora de tenerlo escondido en una de las aulas y también querían lincharla. Fue necesario que las fuerzas de seguridad sacaran a la directora, Rebeca Barrios, bajo fuertes medidas de seguridad. Ella asegura que el supuesto acosador llegó a la dirección y ella lo dejó entrar porque es un padre de familia de una de sus alumnas. Resulta que el señor ayer estaba tomándole video a las señoras que tenían falda, ¿verdad? Filmando las partes íntimas de las señoras. Pero eso fue ayer. Y el señor que estaba haciendo eso ayer tiene un alumno con una maestra de 4º grado. Entonces él entró porque como padre de familia tiene derecho a llevarse sus útiles escolares. Fue en ese momento que ellos aprovecharon para cercarlo aquí adentro. Y alguien vino a decirme que allá afuera había un montón de personas que lo querían linchar. Yo no puedo permitir un hecho de esos porque tengo 1300 almas a mi cargo. No, lo saltaron por un techo de atrás del otro lado. Pero eso lo hicieron los señores agentes, yo no tuve nada que ver en eso. Varios inconformes se subieron a las patrullas y acompañaron a la catedrática hasta el juzgado para estar seguros que el presunto acosador, identificado como Carlos Raúl Martínez, de 42 años, estaba detenido. Este se negó a dar declaraciones, señalando que era mentira lo que decían de él. Vecinos de la ciudad de Guatemala se muestran molestos por el sobrevuelo de helicópteros en horas de la noche. Este helicóptero no solo causa molestias y temor a los ciudadanos, sino también provoca daños. Estas naves aéreas a cargo del Ministerio de Gobernación y donadas por los Estados Unidos realizan patrullajes. Sin embargo, están provocando problemas como estos, que van desde vidrios rotos hasta ramas de árboles cortadas y desprendimiento de láminas.
El Ministerio de Gobernación, a través del viceministro Elmer Sosa, afirma que se esperan resultados en 2 semanas para saber si estos patrullajes aéreos funcionan. Efectividad la vamos a tener al momento de que transcurran unos 15 días para establecer realmente si la incidencia criminal descendió o no. Realmente los patrullajes aéreos no van dirigidos específicamente, como lo dice usted, para una persona en específico que está cometiendo un hecho delictivo. Esta operación es de forma integral, donde vamos a colocar anillos de seguridad de forma terrestre, donde se estén realizando los patrullajes. La efectividad, como se lo dije anteriormente, la vamos a establecer ya con los resultados de la incidencia criminal y establecer realmente si desciende o no la incidencia. A decir del viceministro, en Escuintla los patrullajes aéreos sí están funcionando. En Escuintla hemos hecho patrullajes aéreos con las unidades terrestres que están trabajando en el lugar, y en una semana que llevamos de operación hemos reducido el índice criminal en homicidios en menos 3 hechos. De la misma forma hemos reducido los hechos diarios que se cometen en ese departamento. Los helicópteros son estadounidenses y han sido asignados al 5º Viceministerio de Gobernación. El pago de pilotos y de combustible está a cargo de Norteamérica. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. ¿Sabe usted? La Procuraduría de los Derechos Humanos asegura que el Ministerio de Salud Pública está embebido en una tremenda crisis. Según un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, por medio de la Defensoría de la Salud, al menos 9 hospitales nacionales podrían entrar en paro de labores debido a la falta de insumos y falta de pago a personal. Utiapa, Quetzaltenango, Quiché, el Hospital General San Juan de Dios, Coatepeque, Zacapa, Cuilapa y el Hospital de la Antigua. Es por falta de insumos y por falta de pago al recurso humano que está a través de contratos. Según Calderón, de no ser solucionados los problemas, esta situación de paro podría verse en las próximas 2 semanas. Pero la crisis no solo afecta a los nosocomios públicos, también al Seguro Social, que es afectado por el desabastecimiento de medicamentos, la mayoría de ellos para pacientes con diabetes e hipertensión, así como por la mala atención a los afiliados debido a la mala infraestructura de la institución. Tenemos el tema grave del colapso de la infraestructura en todas las unidades, resaltando que a través de nuestros monitoreos y supervisiones hemos constatado que para que una persona sea atendida en consulta externa espera alrededor de 4 horas y luego espera entre 2 y 3 horas más para que esté atendido en las farmacias. Se les están dando citas de seguimiento a los pacientes entre 3 y 6 meses después. La situación más grave la tenemos en este momento en el Hospital General de Enfermedades, donde siendo la emergencia del hospital una atención de emergencia, valga la redundancia, se debe de esperar hasta 4 horas para ser atendidos. Los pacientes quedan en espera de hasta 3 días en camillas o sillas para luego poder optar a una cama adentro del hospital. Ya en los encamamientos se espera entre 1 y 2 meses para poder ser operado. El jefe del Poder Ejecutivo ha desmentido el informe de la Magistratura de Conciencia que da cuenta de la actual crisis que se vive en el Ministerio de Salud. El mandatario asegura que son falsas las cifras de desabastecimiento y reiteró que el Ministerio de Finanzas ya trasladó 500 millones de quetzales al Ministerio de Salud para que pague a los proveedores y así contrarrestar el desabastecimiento y dotar de recursos a la red pública de hospitales. El día de ayer en la reunión con el Ministerio de Salud, de una vez se habló de las transferencias que le están haciendo, las asignaciones que le están haciendo al Ministerio de Salud, y el Ministro de Salud dijo que con eso se podía pagar los abastecimientos necesarios para poder seguir prestándole los servicios a los guatemaltecos. Así que nunca se habló de que hubiera un 21% de desabastecimiento, no lo mencionó para nada el Ministro de Salud, pero pueden ir a consultarle a él y él les va a dar los datos exactos de cada uno de los hospitales. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, un niño muerto por tosferina, una enfermedad que es vacunable y previsible.
Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, debido a la crisis en el sistema de salud y principalmente en el desabastecimiento de vacunas, ya se registra un menor fallecido por falta de atención. El niño, que no cumplía 1 año de edad, murió por tos ferina al no ser vacunado a los 2, 6 y 9 meses de edad. El niño es un paciente hematológico que falleció aparentemente por la falta de factor 8, que es un medicamento indispensable para este tipo de población que padece esta enfermedad. El viceministro de Hospitales, Jorge Pinot, niega tal situación y asegura que el niño no murió exactamente por tosferina, sino por otros padecimientos que tenía. El niño sí fue diagnosticado por el Laboratorio Nacional como una bordetella pertussis, que es la que produce la tosferina. Pero al igual a la vez, el paciente recibió su esquema de vacunación. Recibió su primera dosis el 21 de octubre, su segunda dosis el 5 de enero. El 20 de enero es ingresado al Hospital de Infectología por lo ictérico. El 23 de febrero hace el desarrollo de la enfermedad de la bordetella pertussis. El 27 es confirmado el diagnóstico, recibió su tratamiento y un mes después el paciente falleció por una falla multiorgánica. O sea, no asociado al problema de la tosferina. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros ahora a las 8:45. Sigamos con las noticias. Según Acción Ciudadana, el Partido Libertad Democrática Renovada Líder ya ha superado su techo presupuestario de campaña electoral. Acción Ciudadana dio a conocer que el partido Líder ya sobrepasó su techo presupuestario para hacer campaña electoral de 58 millones de quetzales, solamente en publicidad. Esta información está basada en un monitoreo que se hizo a todos los partidos políticos desde el 1 de enero del 2014 al 1 de mayo de este año, un día antes que se realizara la convocatoria a elecciones. De esa cuenta, ese total nos da, por ejemplo, para el partido Líder, yendo de los partidos que más gastaron a menos, tiene un total de 27 millones. En segundo lugar, interesante, otro dato, es que no es un partido político el que aparece en segundo lugar de gasto en publicidad, sino es Fidenti, que es una organización que todos los medios anunciaron sus vínculos con el partido Líder, que gastó 10 millones en publicidad. Si uno suma eso, los 27 de Líder con los 10 de Fidenti ya dan 37 millones de quetzales. Luego tenemos a Creo Unionistas, que tienen un total de 7 millones y medio de gastos, son los segundos, y el tercer lugar corresponde a la UNE, que solo en medios, estamos hablando solo en medios, suma ya 3 millones y medio de quetzales. El analista señaló que a esta cifra se le tiene que aumentar un 40% de gastos en mobiliario y equipo, así como regalos que dan a los asistentes a sus mítines. A esto nosotros le estamos sumando un 40% de este total en medios de los gastos que hacen los partidos para mantener su infraestructura, para tener, toda la logística que significa una campaña, vehículos, gasolina, personal, bienes que reparten los partidos, como bolsas de alimentos, etcétera. Y si nosotros agregamos ese 40% a lo gastado en medios, ya nos da una cantidad superior, en el caso del Líder, a 45 millones, cosa que si le sumamos lo de Fidenti ya sobrepasaría el límite permitido de 58 millones por parte del tribunal. Joviel Acevedo anuncia manifestaciones si es que no se cumplen con algunas de las demandas del sector magisterial. El Magisterio Nacional solicita la aprobación de más de 5 iniciativas de ley, entre las que destacan la Iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral, de Juventud y de Aguas, entre otras. El dirigente magisterial Joviel Acevedo asegura que iniciarán con manifestaciones para presionar al Congreso.
ellos tienen que desempolvar esas leyes inmediatamente y empezar a aprobar, y con eso van a generar trabajo y con eso van a generar también credibilidad ante la población. Nosotros insistimos, nosotros vamos a también tener nuestras movilizaciones y manifestaciones, las organizaciones en su conjunto, vamos a venir a manifestar aquí a la capital, vamos a tener nuestras movilizaciones y manifestaciones en los diversos departamentos, ya, de lunes a viernes. Nosotros vamos a respetar el derecho constitucional y ciudadano que tienen las personas de estarse manifestando los días sábados y los domingos, y para evitar confrontamiento nosotros vamos a estar saliendo en nuestras grandes movilizaciones de lunes a viernes. El líder magisterial añadió que la próxima semana se va a reunir con los sindicatos a nivel nacional para analizar cuándo iniciarán con las manifestaciones y que estas serán solo de lunes a viernes para no interrumpir con las manifestaciones de renuncia ya y justicia ya. 18 extrabajadores de la municipalidad de Huehuetenango se declaran en huelga de hambre. Un grupo de ciudadanos de la tercera edad decidieron iniciar una huelga de hambre en el pasillo de la municipalidad de Huehuetenango para exigirle al alcalde municipal Augusto Gómez Sosa el pago de jubilación de 450 quetzales mensuales, lo que ha llegado a sumar una cantidad de 50 a 80 mil quetzales a 18 ex empleados que desde el 2000 al 2004 lograron su jubilación. La terquedad de no querernos cancelar lo que nos dé, pues entramos en esta huelga de hambre. No nos vamos a retirar de aquí. Hoy la iniciamos a las 6 de la mañana y la terminaremos hasta que el día que nos haga el favor de pagarnos. Hasta entonces nos retiraremos de acá porque todos los que estamos aquí presentes tenemos necesidad de cubrir los gastos de nuestras enfermedades, gastos de nuestra familia. Así es de que hemos tomado esa medida de hecho de no retirarnos de acá hasta que él nos solucione este problema. Han decidido permanecer las 24 horas con pancartas, aún sabiendo la vulnerabilidad que tienen por la avanzada edad. De entrar en esta huelga, como usted ve, tenemos cartelones, tenemos pancartas, y le estamos demostrando a la gente, al pueblo, y queremos que él llegue pues para platicar con él. Aseguran que el alcalde municipal no ha tenido la voluntad de extenderles dicha bonificación. Señalan que el jefe edil de la comuna no se presentó a sus labores, lo que fue imposible obtener una versión de dicha autoridad. Esto ya se fue al Ministerio Público, ya se da cuenta también los derechos humanos, también ya pasó hasta por, se fue a la capital y llegó a la Corte Suprema de Justicia, ya de ahí salió y se pasó a la Corte Constitucional. Y ellos caprichosamente tratan de entorpecer esto con recursos de amparo. Esta huelga de hambre ha iniciado como parte del proceso que llevan contra el jefe edil, ya que tienen denuncias, sin embargo, no han visto resultados, por lo que continuarán con esta medida hasta lograr dicho objetivo. Las intensas lluvias de las últimas horas ya han cobrado su primera víctima mortal, fue en el municipio de Misco. La familia Munguilla fue afectada luego de un deslizamiento de tierra que arrasó con sus viviendas en la colonia Lodebrán, zona 6 de Misco. El derrumbe ocasionado por una pared mal construida en un terreno inestable destrozó 2 casas de la familia y dejó al menos 15 heridos y una persona fallecida, que se convierte en la primera víctima mortal del invierno. Y no le habían puesto así columnas, entonces como ellos vivían hasta ahí abajo y anoche empezó a llover y a llover y a llover, y ellos ya como se durmieron temprano porque todos trabajan, y de plano el muchacho se quedó bien dormido y cuando se vino el derrumbe ya no sintió. Y ahí ellos fueron a parar hasta las otras casas porque el lodo se los llevó. Cuando ella empezó a buscar a su hijo no lo encontraban, cuando los vecinos lo encontraron bajo la tierra, ya el muchacho solo abrió los ojos y falleció. Se quedó atrapado. Se quedó atrapado entre toda la tierra. Y ahora solo el hijo lo acaban de mandar del Roosevelt, pero está bien golpeado. Y se quedó sin nada. Ella pedía auxilio, pero su hijo fue el que se quedó atrapado. La víctima mortal de este lamentable hecho es un joven de 24 años de edad, quien laboraba en trabajos de albañilería y estudiaba ingeniería los fines de semana. Él era novio de mi nieta. Sí, era novio de mi nieta y entonces lo apreciábamos mucho porque él ha sido un buen muchacho que ha respetado y trabajador y estudiante. Y entonces ya lo sentimos mucho porque ya no se pudo rescatar con vida. Nos tiene condolidos a todos los vecinos, más a nosotros porque yo lo vi crecer
Muchas son las familias que están en riesgo de sufrir daños por nuevos derrumbes. Algunos vecinos aseguran que no es la primera vez que esto sucede. Familiares de Ricardo Munguía, el joven fallecido, se mudarán con unos familiares a la frontera de México. Sin embargo, otros familiares indican que se quedarán en el lugar, pues es lo único que tienen. Yo me voy y me llevo a mi hijo para allá. Allá lo voy a enterrar, allá me voy a ir de aquí con mis otros hijos. Ay, porque aquí ya no puedo vivir. Ya no quedó nada bueno. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches en este martes del mes de junio. Ni te cases ni te embarques, dicen los refraneros por ahí. Así que, lejos de casarnos o de embarcarnos, sí nos vamos a embarcar, pero discutir un tema que se refiere a el techo de campaña o el gasto máximo o cómo están los gastos en los partidos políticos. ¿Se han pasado? ¿No se han pasado? ¿Tiene el Tribunal Supremo que actuar? ¿Hay algunas soluciones para pues de alguna manera limitar, supervisar, inspeccionar, sancionar a los que infringen la norma? Ese es un poco el espacio, el tablero en el que vamos a discutir. Los gastos o cómo han gastado los partidos políticos su dinero hasta el momento. Para ello tenemos dos invitados. El primero, don César Conde Rada, que fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral entre 1996 y 2002. Señor Conde, buenas noches, muchas gracias. Y también nuestro amigo, porque es más frecuente verlo por aquí, y además es amigo, a Manfredo Marroquín, que es presidente de Acción Ciudadana. Y hoy nos acompaña don Juan Carlos Sandoval. Van a extrañar a Silvia Herrera, pero tú vas a ocupar el puesto. Doctor, le hago la primera pregunta al licenciado Marroquín. Acción Ciudadana presenta hoy un informe donde asegura que, en lo particular, la organización política líder ha sobrepasado su techo de campaña de los 56 millones. ¿Cómo se llega a este número y cómo podríamos desglosarlo y entender que esta campaña va a seguir? Y vamos, faltan prácticamente 90 días. ¿Cómo entender esto? Bueno, este es un ejercicio que nosotros hemos hecho desde el año 99. Es decir, fuimos los primeros en hacer este ejercicio de, bueno, ¿cuánto cuesta una campaña electoral en Guatemala? Lo que era objetivamente medible era el espacio aire, o sea, cuánto gastan los medios en televisión, en radio, en prensa, en vallas. Eso se puede medir, tiene un precio de mercado. Entonces lo que nosotros hacemos es medir los espacios en que se publicitan esos partidos y agarrar el tarifario del medio y decir, bueno, esto. Sí, ya estuvo, es una cosa muy simple. Nosotros venimos haciendo esto desde el año 99. Hay que decir que esto debería ser un trabajo que debería hacer el Tribunal Electoral desde entonces. Si eso se hubiera hecho desde entonces, otra historia nos cantara hoy en día. Pero haciendo este ejercicio que ha sido válido desde entonces, estamos hablando, sí, de cantidades ya que en el caso del líder, que es el partido que más ha gastado, estamos hablando de casi 10 millones en televisión, en radio casi 1 millón, en prensa 3.700.000, en exteriores, que es curiosamente en Guatemala y es un caso particular de Guatemala, lo que aquí se llama vallas, son 6.200.000. Esto nos da como total 27 millones objetivamente contabilizados. De aire. Pero si a eso le sumamos la estimación que nosotros hacemos en tierra, el gasto del logístico, carros, gasolinas, helicópteros, bolsas de alimentos, láminas, rifas de electrodomésticos, de motos, eso haciendo así muy conservador, diciendo que es un 40% en relación a lo que se gasta en aire, estamos hablando ya de 45 millones. O sea, cerca del tope. Bueno, cerca del tope si no tomas en cuenta las fundaciones. Las fundaciones, Fidenti 10 millones, ahí ya te pasaste el tope. Pero ahí hay un tema, y se lo quisiera preguntar al exmagistrado Rada, perdón doctor, ¿qué hacemos con las fundaciones? Si el tribunal tiene una estricta regulación sobre los partidos, ni sobre los candidatos, ni sobre las fundaciones, ni sobre un privado, por ejemplo, ¿qué se puede hacer, exmagistrado? Bueno, yo diría que
hay muchos asuntos en materia electoral que no están completamente desarrollados, que es parte del debate nacional, parte de la discusión. De lo que estoy completamente seguro o convencido es de que con voluntad y con una ciudadanía que participe informada, pues entonces va a ser una presa menos fácil de la voracidad de los políticos o de las élites partidarias. Así es pues de que en este momento es un asunto sujeto a discusión, pero siempre las organizaciones políticas, quienes hacen política, van a encontrar, como en cualquier otra actividad humana, echa la ley, echa la trampa, alguna vía, algún mecanismo de que los controles que se tienen sean vulnerados. De esto hay experiencia en todo el mundo, es decir, no hay que inventar nada porque prácticamente todo está inventado. Usted dice, cuando hay voluntad, y tú dices, desde el 99 estamos haciendo esto. Esos son ya 16 años. ¿A qué esperamos para cortar esto? Porque si no, dentro de 16 los que sobrevivamos seguimos aquí diciendo ya llevamos 32 y nos volveremos a quejar de los 600 de conquista, pero ¿cuándo vamos a tomar las riendas para arreglar las cosas? Porque si esto está diagnosticado. Lo que pasa es que es un sistema muy cómodo para los que participan de los beneficios de él, ¿verdad? Y en este caso el sistema político ha sido muy hábil en mantener este status quo de una legislación muy cómoda, muy flexible para ellos, pocos controles, una institución que es el poder electoral maniatada porque no tiene el presupuesto, porque no tiene los recursos humanos. Entonces ha sido el status quo, y el status quo es lo que está en cuestión. O sea, ya no queremos seguir teniendo partidos políticos que, por ejemplo, tenemos aquí el informe del año 2011 que nosotros publicamos, en donde nosotros documentamos 215 millones gastados por el Partido Patriota. ¿Saben cuánto le reportó al Tribunal Supremo Electoral en sus informes mensuales? 16 millones. O sea, la diferencia era de 198 millones. O sea, si se puede burlar de la ley y de la autoridad electoral de esta forma, estamos hablando del 2011, de la última elección. Entonces, lo que estamos viviendo es lógico que ocurra. Un partido súper, y esta era su segunda elección, no era la primera, venía la del 2007. Estamos hablando de una deuda partidaria en términos de 500 millones. ¿Cómo no íbamos a ver la corrupción que estamos viendo? Era lógico, pero ahí hay un desbalance entre digamos, las posibilidades que tiene la institucionalidad del país, que son casi nulas para hacer este control, y el juego de los actores políticos que tratan de perpetuar este sistema que da muchos réditos. Exmagistrado, estamos viviendo un momento con una ciudadanía activa, como la que usted planteaba, con una ciudadanía con un nivel de información más alto, y creo que hay un consenso generalizado que el primer paso de reformas estructurales del Estado corre a través de la ley electoral y de partidos políticos. ¿En qué materia hay que reformar la ley, si es que usted cree que se debe de reformar? Bueno, creo que hay un asunto importante, es lo asociado con la inclusión política en el padrón. Ese fue un asunto que se ha discutido y nos consta cómo el tribunal, aún con los recursos que se le proporcionaron, no logró incluir dentro del mismo a la totalidad de personas que ya están documentadas y que de consiguiente tendrían el derecho de ejercer los derechos políticos. Estamos hablando de aquellas personas que sacaron el DPI y que no tienen automáticamente el empadronamiento. Efectivamente. ¿En qué materia? En el caso específico del financiamiento de los partidos políticos, ¿qué podríamos hacer? ¿Por qué modelo poder optar? Bueno, es decir, solucionado el problema de la inclusión política en materia de financiamiento. América Latina ha apostado por el financiamiento público y es también más o menos en lo que se ha apostado por acá. Hasta hace relativamente poco tiempo, cuando entró en vigencia la ley electoral y de partidos políticos, eran 2 quetzales por voto válido, y con la reforma última que se introduce en el 2008 se eleva a $2. Sin embargo, queda aún
el financiamiento privado, en lo que, como ha dicho aquí Manfredo, estas cifras se nos disparan y pues obviamente no hay control de quiénes son los financistas, en qué consiste, bueno, aparte los aportes dinerarios, los dos dinerarios para asuntos relacionados con el funcionamiento ordinario, normal de los partidos y para la campaña. Pero después hay un asunto relacionado con la fiscalización de esos recursos. La ley electoral asigna al ente electoral la potestad de requerir informes. Al fin y al cabo, los procesos electorales también son el reflejo de las estructuras del poder, de la cultura, del funcionamiento de las instituciones, de su eficiencia, eficacia, del marco legal, no solo y exclusivo para el asunto electoral. Podemos hacer efectivamente una reforma como ya se hizo en materia electoral. Y aquí hay otra. En el año 2010 se introdujeron reformas al Código Penal. Habría que ver entonces la capacidad que el Ministerio Público tuvo para investigar lo que estábamos comentando antes de iniciar el programa. Está aquí sancionado la dádiva, la entrega de algunas cuestiones con las que prácticamente se compra el voto. Pero si somos, yo hay una cosa, perdón que insista, porque me pierdo, creo que nos quedamos en el marco teórico y le echamos la culpa a nadie. Si todos nos repugna, es que esa es la palabra, nos repugna al ciudadano cuando el político entrega dádivas, yo creo que la discusión no es si se financia público o privado, eso es posterior. Teniendo el político dinero, lo primero que hay que prohibirle es que dé dádivas, sea público o sea privado, ¿qué más da? Yo creo que nos estamos centrando mucho, por ejemplo, en la financiación, pero en las dádivas no aparece aquí. ¿Por qué no se corta eso de una vez? Y es un delito que clausura el partido cuando un diputado, un alcalde, un partido político regala algo. Claro. ¿Por qué no hacemos eso? Eso ya está contemplado en la legislación actual. El problema que tenemos es que precisamente hay una legislación que es gatopardista, porque por un lado se sanciona a los partidos que infringen hay sanciones para castigar a los partidos que infringen la ley en materia de financiamiento, pero hay otra norma que a su vez dice que no se puede cancelar ningún partido en etapa electoral. Entonces, otra vez la ley está hecha para gozar de esos privilegios. Aquí tenemos ahora una Fiscalía de Delitos Electorales que realmente no tiene los recursos, no tiene la capacidad, no tiene la infraestructura para sancionar ejemplarmente esto. Y yo quiero volver a los números, porque creo que los números sí hablan por sí solos, y es el hecho de lo que hablábamos de la última campaña del 2011. El peso de la deuda pública, que son esos $2 por voto, del total de gasto en esa campaña fue de 2.4. O sea, el financiamiento privado fue de 97.6%. 2.4 contribuyeron esos $2. ¿Y qué capacidad de control tiene el Tribunal Supremo para controlar ese financiamiento público? Que dicho sea de paso, viene mucho de la corrupción que se hace en el ¿cómo mismo le gobierno? respondemos a los ciudadanos que dicen, bueno, entonces ¿para qué vamos a un proceso electoral? Ya sabemos que hay corrupción, ya sabemos que están delinquiendo, ya sabemos que van a superar, ya sabemos que está mal, ya sabemos, por experiencia de 16 años, que es absolutamente fuera de lugar. Entonces, ¿para qué vamos a un proceso? Si la soberanía es ciudadana, ¿para qué vamos a un proceso electoral? ¿Cómo le respondemos a un ciudadano que dice, bueno, entonces ¿para qué vamos? ¿Por qué no frenamos eso? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, sí, definitivo, el otro modelo es el autoritarismo. Si queremos regresar a eso, definitivamente no. El proceso electoral, este sistema tendrá muchas debilidades, pero obviamente y por bastante es mucho mejor que el otro. Hay que corregir distorsiones, pero también, y en relación a la cuestión anterior, también no debemos de olvidar de que aquí hay una tremenda desigualdad social de la que también la población es víctima. Desde la comodidad que tenemos aquí en el programa Zona 10 y demás, y con todas las comodidades,
pues uno no va a ser presa, como dije anteriormente, del regalo que se da. Pero para las personas de que no reciben ningún servicio público, de que tienen hambre, que no pueden llevar a los hijos a la escuela, bueno, esa es una realidad. La lámina, la playera, la gorra es válida, eso es lo que va el magistrado. Pero yo quisiera, a ver, usted nos decía que en América Latina se está siendo tendiente al financiamiento público. Acá hablamos de un modelo prácticamente híbrido entre una parte de financiamiento privado, otra parte de financiamiento público, en algunos casos que sea mitad-mitad, en otros 60-40, en otros 2% y 98% de financiamiento privado. ¿Por qué modelo buscaría usted? ¿Cuál cree usted, ex magistrado, que sería un modelo pues que tuviera algún grado de fiscalización más efectivo del que hoy tiene, que realmente no es útil la fiscalización que puede ejercer de manera real el tribunal? Bueno, hay un modelo mixto, ahí uno puede platicar de distintos porcentajes, pero más que el asunto relacionados de lo público, de lo privado y de los porcentajes, la participación política, las reglas que se llevan para precisamente dirimir quién es el que gana, obliga a que haya recursos financieros y de otro tipo para dar a conocer a los candidatos. Y esos candidatos que llegan a los puestos de elección obviamente van a responder a esos financistas. Bueno, es decir, ahí, ¿cuál es entonces la capacidad que tiene la autoridad electoral para fiscalizar? ¿Cuál es la capacidad que también tienen los partidos y nosotros como sociedad? ¿A qué me refiero? Al hacer una revisión de las disposiciones que norman en el reglamento, se señala que los partidos políticos deben de entregar un presupuesto de la campaña electoral. ¿Será entonces de que los partidos políticos lo entregaron? ¿Será que la ciudadanía, a través de las misiones de observación electoral, llegaron, se constituyeron en el partido? ¿Será de que los partidos políticos están llevando los registros contables de conformidad con las reglas usuales que hay para esa cuestión? Es decir, cualquier modelo tiene ventajas y desventajas, pero va asociado... Pero no es como muy idílico pensar, señor ex magistrado, por ejemplo, que un candidato alcalde en Huehuetenango que recibe una serie de financiamiento no monetario, como usted le llamaba, sino recibe lámina, recibe madera, recibe playeras, él también tenga que ser fiscalizable, porque mientras estemos con el actual modelo de la ley, nos dice que solo podemos fiscalizar al ente central del partido. Así es. Entonces, ¿cómo lograr tener una fiscalización efectiva, licenciado Marroquín? Es que la ley de hoy es un gallo gallina, o sea, la ley de hoy establece un techo de campaña por partido, pero no al partido, no habla de candidaturas. Entonces ahí está la primera trampa. Hoy por hoy estamos, esta estimación de monitoreo, estamos hablando a nivel nacional, de la presidencia. No estamos contando las candidaturas a diputados en los distritos, en los departamentos, ni a alcaldes. Esta suma es mucho mayor, esta suma hay que multiplicarla por 4, por 5. Y ahí es por eso el modelo que tenemos hoy de campañas es totalmente obsoleto. Es el modelo que contribuye a un sistema de gobierno corrupto como el que tenemos hoy. Tenemos que cambiarlo radicalmente. Y por eso Pero ¿por qué cambiarlo radicalmente si se habla de autoritarismo? ¿Por qué necesitamos más de 16 años para darnos cuenta que esto está mal? ¿Por qué ningún Tribunal Supremo Electoral ha suspendido en los últimos años a ningún partido si esos datos han sido públicos? ¿De qué estamos hablando además de teoría? Porque hemos tenido autoridades sometidas a los intereses. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, yo creo que si son las autoridades los que tienen que cambiar la norma y son las autoridades las que están sometidas, ¿el ciudadano en esto dónde queda? Por eso, yo creo que el momento para hacer eso es ahora, que hay un despertar más o menos ciudadano que se está dando cuenta que este modelo de hacer política y de cómo se construye la política, cómo se financia, es un modelo que no le sirve al ciudadano. Y definitivamente el ciudadano ha estado ausente de toda esta discusión. Por eso es que no se ha logrado cambiar. Pero eso lo tiene que cambiar el Congreso, ¿estamos de acuerdo? Claro. Que son los corruptos que no han permitido esto. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir? Es que
la reflexión racional dice que no va a ocurrir nada. Entonces, ¿esta discusión en qué se va a quedar? Ahí sí no estoy de acuerdo. Creo que ahora sí hay un momentum de cambio. Están las protestas ciudadanas. Hay un proceso de construcción de una propuesta de reforma que está encabezando el mismo Tribunal Supremo Electoral, que tiene los temas más importantes que está exigiendo la gente. La reelección regulada, o sea, que se regule la reelección, porque en la Constitución dice que está permitida la reelección, pero la ley puede regular si es una sola vez, por ejemplo. Eso ya viene regulado en la propuesta que está construyendo el tribunal. Viene el tema del transfugismo, que es otro de los grandes distorsiones del sistema político. Se va a prohibir el transfugismo. Pero, a ver, es que ahí también hay otro factor. Hablamos de prohibir el transfugismo con un modelo del cual estamos inconformes. O sea, hablamos de tener votaciones uninominales o tener listados semiabiertos, y ahí efectivamente la curul pertenecería al diputado. No tendría ningún valor el decirle, la curul es del partido político, si usted está votando directamente por alguien. O sea, ¿no sería contradictorio, licenciado? Pueden resultar muchas cuestiones. Lo que dice la teoría, que esa es la que nos debemos en este momento de agarrar, se necesita mayor educación, se necesita de una ciudadanía informada y también educada. Es decir, eso es clave y es fundamental. Es decir, aquí la gente no está contenta lo que está pasando, y las señales que hay de salir a protestar son alentadoras, pero también nosotros como los medios de información tenemos que proporcionar insumos que sirvan para guiar. Bueno, apostemos por la reforma, y ese es un debate. En la conferencia que organizó el Tribunal Supremo Electoral a cargo de Daniel Sobato, que es el experto, puso varios ejemplos de cuestiones que se pueden dar. Es decir, aquí, en relación a las preguntas, ¿será de que las personas que están contribuyendo al financiar los partidos están inscritas en la SAT? ¿Están pagando impuestos? ¿Será de que la Contraloría General de Cuentas está cumpliendo con revisar las declaraciones de probidad? ¿Será que todas las personas que ocupan un cargo y un puesto público o son beneficiarias de recursos del Estado han presentado ahí esa declaración? Así les puedo señalar yo bastantes ejemplos de eso. Estamos en tiempo y no va a dar para más, aunque yo creo que esto va a dar para mucho más, porque queda mucho por cortar. Magistrado Conderrada, muchísimas gracias. Manfredo, muy amable. Y me ha venido a la mente la frase de un amigo: todo tiene que cambiar para que nadie cambie. Entonces esperemos a ver si ocurre lo mismo, o si estos marcos teóricos que aquí se han propuesto, que han sido documentados y que efectivamente magistrados que ya han vivido esta experiencia tienen la capacidad de hacerlos evolucionar a mejor, nos solucionan parte del proceso electoral que se viene, o al menos nos dan las bases, si no para este, para el siguiente. Esperemos ahí, porque si no, no aterrizamos mucho. No se vayan, vamos a volver con otro tema de su interés. Ya estamos de regreso. Otro tema no menos controversial, la situación de los hospitales públicos. Se reciben mensajes, se reciben correos, cuentan que es un desastre, las autoridades políticas dicen que no lo es tanto, y ahí estamos en una balanza que uno no sabe muy bien si lo es o no lo es. Así que vamos a intentar un poco desgranar la madeja, si fuese posible, ¿verdad? Aquí tenemos a dos invitados: Zulma Calderón, que es jefa de supervisión hospitalaria de la Procuraduría de Derechos Humanos. Zulma, buenas noches. Y don Jorge Pinot, supervisor de hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Buenas noches. Yo quiero que se tomen un minuto, no más, para hacer su diagnóstico. ¿Estamos mal con los hospitales? ¿Estamos menos mal? ¿Estamos bien? Pero un diagnóstico como tipo flash, así cada uno. Bueno, yo les diría que encontramos un sistema hospitalario que estaba en crisis el año pasado, y actualmente hemos ido estabilizando este sistema hospitalario a un punto en el cual tenemos la capacidad de la prestación de los servicios básicos de salud en la línea de los 44 hospitales en los cuales nosotros tenemos acción. Mi resumen sería: estamos menos mal.
o sea, hace falta camino por recorrer, pero este camino por recorrer, lo que se está haciendo ahorita es cimentando las bases para que tengamos un buen sistema de poder monitorear y darle el seguimiento a cada una de las ejecuciones de los hospitales en la ejecución de su presupuesto. Zulma. Sí, la institución del Procurador de Derechos Humanos han visitado a 36 de los 44 hospitales en los monitoreos que hemos realizado, donde nos hemos podido percatar de que la crisis hospitalaria continúa vigente. Esto debido al tema del desfinanciamiento que venimos arrastrando desde el año 2014, lo que nos ha provocado desabastecimiento de medicamentos, de insumos, de reactivos, de déficit en el tema del personal, del recurso humano, ¿verdad? Además de la sobresaturación con la que ya vienen funcionando los hospitales desde hace mucho tiempo, tomando en cuenta de que la población guatemalteca ha aumentado en número, sin embargo la red hospitalaria casi continúa siendo la misma. Señor Pinot, hoy veíamos el análisis que daba la institución del Procurador de los Derechos Humanos y salía el presidente diciendo, tranquilos, ya hemos desembolsado 500 millones de quetzales por parte del Ministerio de Finanzas para poder pagar las deudas que se tienen. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto creerle al presidente? ¿Por qué cuesta tanto creerle a la institución del Ministerio de Salud Pública de que algo se está haciendo bien? ¿Por qué el ciudadano sigue teniendo esa percepción de que llegar a la Red Nacional de Hospitales es prácticamente una condena? Bueno, de hecho en esta línea le diría yo que nosotros recibimos y apreciamos el informe de los derechos humanos, de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Conocemos la mayoría de los datos que ellos en ese informe nos están dando. De hecho, la línea es que nosotros discrepamos con esa línea de la información que se está dando. Entonces, en una medida en la cual nosotros estemos desinformando a la población, esto va a seguir generando el descontento de la misma población hacia el sistema hospitalario del país. Un ejemplo es, el día de hoy la Procuraduría de los Derechos Humanos mencionaba que estábamos sin algodón, sin alcohol, sin gasas dentro del Hospital San Juan de Dios. Me permito decirle que amanecimos con 635 libras de algodón, amanecimos con 25 piezas de gas. ¿Qué nos falta? No me diga qué hay, dígame qué nos falta. No, porque se habla de más de 130 medicamentos que no hay. Si nos siguen desinformando, ¿es verdad? ¿Perdón? Se habla de que son más de 130 medicamentos que en el Hospital San Juan de Dios no había, que había una falta de medicamentos, de algunos muy específicos, otros bastante generales. ¿Es real este desabastecimiento? ¿Y por qué lo siente el ciudadano? Nosotros tenemos un abastecimiento actualmente del 83% de medicamentos en la red hospitalaria y 78% de médico quirúrgico en la red hospitalaria. Tenemos insumos que nos hace falta para llegar al 100%. Pero actualmente de estos insumos, ninguno de ellos pertenece a una línea de los insumos críticos o básicos para que la red hospitalaria pueda continuar o seguir trabajando. Sin embargo, yo leí hace poco un oficio del director que suspendía las operaciones en un día, y no ha sido la única vez. Suspender las operaciones significa que hay un problema que no surge de momento, sino que se ha podido evitar y no se ha venido. ¿Ustedes han apreciado ese tipo de cuestiones? Sí, nosotros pues en primer lugar agradecemos mucho que el Ministerio de Salud discrepe con nosotros en los datos, ¿verdad? Porque en primer lugar lo que nosotros presentamos no fue un informe, sino un pronunciamiento que está sustentado en una investigación que tiene como base todos los monitoreos y todas las supervisiones que hemos realizado. No es la primera vez que el hospital está sin algodón, sin gasas, sin alcohol. Nosotros lo tenemos documentado desde septiembre del año pasado. Tal como lo mencionábamos, ha sido una situación bien difícil la que se ha enfrentado. Fuimos testigos de honor hace un par de meses cuando el hospital enfrentaba una situación similar en donde se le entregaron un fardo de 25 paquetes de gasa que para el Hospital San Juan de Dios no significa más que un par de horas de atención. El colapso del hospital ha sido en todas las áreas, no solo en el tema del material médico quirúrgico. Tenemos documentado un serio problema en el área de rayos X,
el área de la lavandería, que también ha sido un área donde recurrentemente se han enfrentado problemas, y más que evidenciar y señalar la problemática que, como usted bien decía, ya se conoce muy bien y que no es necesario mucha investigación para documentar lo que estamos haciendo, porque basta hacer un par de visitas al hospital y tomar impresiones de los usuarios del mismo para poder concluir que el hospital, lamentablemente, siendo un pilar tan importante para la red hospitalaria del país, sigue enfrentando problemas serios. Esto significa que junto con el Roosevelt siguen siendo los hospitales que más referencias tienen hoy por día, y que esa es la gran preocupación de la institución del Procurador de Derechos Humanos, de querer aportar para poder sumarnos al esfuerzo y poder rescatar y poder hacer que los guatemaltecos tengan una mejor calidad de atención. Señor Pinot, a ver, usted nos dice que todavía hay un espacio para poder mejorar. ¿En qué se debe mejorar de manera específica? ¿Cuál es ese camino que se debe recorrer? En primera línea cada uno de los hospitales es el ejecutor de su presupuesto. Y en la medida en que nosotros podamos garantizar de que cada uno de los hospitales ejecute o vaya en la línea de la ejecución del gasto en base a las necesidades del mismo hospital, esto va a permitir de que el abastecimiento vaya siendo sustantivo y podamos seguir mejorando en el proceso de la atención de los pacientes. Nosotros actualmente tenemos una línea de abastecimiento de compra que está basado en la línea de ir viendo las necesidades que manifieste cada una de las diferentes unidades ejecutoras de los hospitales. Y yo le diría ahorita, nosotros, en la medida en que el Ministerio de Finanzas nos siga dando el aporte o el apoyo financiero en una manera continua, actualmente hemos pagado el 70% de nuestra deuda que traíamos del año pasado. O sea, hemos ido mejorando la línea de sustento, de suministro a cada una de las unidades, y esto nos ha permitido poder desenvolvernos y poder llevar a cabo los diferentes procesos dentro de las unidades o de los hospitales. Un ejemplo se habla de la crisis, pero nosotros en el sistema hospitalario hacemos 6,000 atenciones de emergencia por día. Operamos nada más de 500 pacientes por día. O sea, esto no se consigue de la nada y no es así como que cayó del cielo y nosotros ahora podemos operar. De acuerdo, pero también es un ministerio que consume muchos recursos, o sea, del erario nacional. Estamos de acuerdo que se hace, y se hace con lo que se tiene, pero también hay que admitir que es un monstruo que también consume muchos recursos. Y que de hecho, o sea, si ustedes vamos al sistema de salud a nivel internacional, nosotros deberíamos de tener por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto en la línea de presupuesto, y actualmente nos dan alrededor del 1.2% del Producto Interno Bruto. O sea, esa variación o esa diferencia de presupuesto, por lógica, tiene que salir reflejada en la atención. La doctora mencionaba, se ha multiplicado la población y no hemos crecido como sistema de salud. Pero esto es un problema y un mal que viene de 30 años para acá, y que en cuestión de días no se va a poder corregir. ¿Cuánto personal tiene el Ministerio de Salud liberado por sindicatos? O sea, gente que cobra y no trabaja. Digámoslo más claro imposible. Dentro de todo el Ministerio de Salud nosotros somos 46,000 empleados. De estos 46,000 empleados, actualmente hay 5 sindicatos que están vigentes y activos dentro del sistema de salud. Y nosotros ahorita tenemos alrededor de 1,000 a 1,500 empleados que pertenecen a la línea del sindicato y que están en servicio al sindicato y que no... ¿Usted es consciente que eso es un hospital? Es decir, 1,100 personas es otro hospital. Es prácticamente un hospital, lo que conforma el volumen de personas. Tenemos 1,100 parásitos que pagamos los ciudadanos, que cobran y que no trabajan. O no trabajan para el servidor, o sea, para el que le da el dinero. ¿Por qué somos tan permisivos con sindicatos, personas que no trabajan, familias de sindicalistas que están ahí, robo de productos que se hacen con sentido? ¿Por qué siempre pedimos más dinero y no enfrentamos problemas que, bueno, que son vox populi? Usted dice 1,100 parásitos que pagamos lo de eso. ¿Por qué no se entra, por qué se evaden esos temas? ¿Qué recomendaciones tiene
el Procurador de los Derechos Humanos para avanzar en esta línea que nos habla el señor Pinot? Sí, desde el 30 de abril nosotros presentamos una propuesta donde evidenciamos la urgencia de reestructurar el Sistema Nacional de Salud. Esto que estamos hablando aquí, lo que menciona el doctor Pinot, lo que bien mencionaba usted, es un problema estructural. Es un problema en donde ya el sistema de salud del país no da más, ya no puede funcionar igual, ni en el área del Ministerio de Salud, ni en el tema del ICS, porque hoy por hoy a mucha gente se nos olvida que el Ministerio de Salud también es el rector del ICS, ¿verdad? Y es algo que debe de mencionarse, que debe de recordarse y que es importante que se tome en cuenta. Necesitamos un sistema de salud que sea incluyente, que esté basado o fundamentado en el derecho humano a la salud, que hoy por hoy sigue siendo violado y muy vulnerado, probablemente uno de los derechos más violados en Guatemala. Doctor, usted dice vamos en camino. Eso es lo que se dice en todos los gobiernos. ¿En qué va a terminar este gobierno? ¿Qué punto de partida? Ustedes dijeron, agarramos un sistema de salud mal y lo hemos puesto en la medida que se puede a andar. ¿Qué entrega van a hacer ustedes del sistema de salud al próximo gobierno para que dentro de 6 meses, cuando venga aquí el próximo ministro, le digamos, mire, le dejaron esto? ¿Qué ha hecho usted a partir de ahí? ¿Hasta dónde tienen previsto llegar? Bueno, dentro de la línea tenemos una institución en la cual tiene un programa de extensión de cobertura que se ha institucionalizado con un sistema propio de telemedicina. Esto es innovador dentro del sistema de salud actual en el que nosotros nos encontramos. Dejar una línea de hospitales funcionando, irles mejorando el sistema de abastecimiento y dentro de la línea el pago de la deuda del año pasado para no dejar una deuda significativa hacia el año venidero. Nosotros cerramos el año pasado con una deuda de 640 millones de quetzales. Sobre un presupuesto de 5.600 millones de quetzales viene a ser un golpe bastante significativo al presupuesto que arranca en el año nuevo. La línea actual es... hoy el señor presidente mencionaba de que se estaba dando un desembolso de 500 millones para el Ministerio de Salud. De esos 500 millones entre pagos de sueldos y todo lo demás, a nosotros nos quedan 115 millones disponibles para el pago de suministros, pago de proveedores para garantizar el suministro. Sonia dice, tienen personal que no le pagan desde enero. No, o sea, si hay algo que Sonia, cambió... Le vamos a contestar a Sonia que no. Hay algo que cambió en este año, fue el pago del personal. Hicimos contratos, los contratos se hicieron desde noviembre y diciembre y nosotros arrancamos, es cierto que tenemos un pequeño grupo de empleados que porque no han completado su papelería, pero es el mismo empleado el que no ha completado, esto ha generado un pequeño grupo de empleados que no se les ha completado el pago. Doctor, ¿cómo se prioriza a quién pagarle? En la línea de proveedores. Si yo soy un proveedor, y yo presenté todos mis papeles, presenté mi factura, presenté que he dado el medicamento, el suministro. ¿Por qué priorizan a unos y a otros? ¿Cómo se prioriza esto? En base a los insumos o productos que se me despacha por parte del proveedor y la necesidad o la urgencia. De colas. Y la necesidad de urgencia que yo tenga de ese producto y la vitalidad de ese mismo producto. Le voy a poner un ejemplo. Oxígeno. Oxígeno, yo no puedo decir no al oxígeno en un mes. Porque el decir no al oxígeno me pone en crisis los 44 hospitales y las 29 áreas de salud. Actualmente solo tenemos un proveedor de oxígeno. Entonces, nosotros consumimos... ¿A él sí le pago? Nosotros... a él sí le pago. Estoy de acuerdo. Es un requisito indispensable que haya, entonces le pago a él y le doy stand-by a otro priorizando la plata. Exactamente. Priorizando en base al producto y a la urgencia o a la necesidad de dicho producto para que el hospital pueda operacionalizar. Zulma, aquí hay una pregunta muy dura, pero se la tengo que hacer, porque lo hace. Zulma Calderón es esposa de un asesor del partido Líder y por eso presenta los temas con conflicto de intereses.
Sí, así es. Mi esposo trabaja en el Congreso, yo nunca lo he negado, ¿verdad? También fui parte del Ministerio de Salud, trabajé muchos años ahí, por eso lo conozco también. No tengo ninguna afición política, ¿verdad? Como esposa de una persona que trabaja en el Congreso, pues apoyo lo que mi esposo hace, no tengo nada que ocultar. Agradezco la pregunta, sé de dónde viene, sé que parte del staff alto del Ministerio de Salud estuvo reunido esta tarde buscando cómo atacarme, ¿verdad? Estuve recibiendo muchos mensajes en mi teléfono sobre el tema y eso me emociona mucho porque significa que algo estoy haciendo bien, ¿verdad? Recordando que hoy estoy sentada aquí porque soy la voz de los pacientes, soy la voz de aquellas gentes que han estado 2 meses acostadas en el Hospital San Juan de Dios esperando por una cirugía porque el Estado de Guatemala no ha podido resolver, no le ha podido pagar a la empresa que le da mantenimiento a los aparatos para que funcionen así, porque mis colegas médicos del Hospital San Juan de Dios están llevando su equipo para poder operar a la gente, porque conozco gente que está haciendo donaciones, vendiendo calendarios para poder comprar sus quimioterapias. Por todo eso estoy sentada aquí. Hay otro tema, las medicinas. Que las medicinas se compran caras, yo creo que eso es desde la época de Tecunumán. Siempre se vienen diciendo todos los gobiernos, se compran caras, se compran caras, se compran caras, se compran caras. ¿Se compran caras? Mira, pues, de hecho, el proceso inflacionario ha ido afectando al sistema y eso no descarta el sistema de salud. Nosotros actualmente, dentro de la actual administración, se hizo o se va a renovar los diferentes contratos abiertos que tenemos nosotros ahorita de medicamentos. Ahorita para agosto se aperturan los nuevos contratos abiertos para la participación de las nuevas empresas para poder adquirir los insumos, tanto medicamentos como médico-quirúrgicos y gases médicos, en un precio muchísimo más accesible. Y aunado a eso, la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica, tenemos que es una comisión que fue generada que nos ayuda a cotizar insumos y medicamentos a nivel regional de Centroamérica, que es Comisca. Y dentro de esta línea de Comisca nosotros actualmente iniciamos la compra de insumos a través de Comisca, lo cual nos permite tener un costo hasta de un ahorro de un 40% en los insumos. Las vacunas, un ejemplo tan tangible. Vacunas fueron ahorita las compradas en OPS, el 100% de las vacunas, lo cual nos genera un costo más bajo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en tiempo. Zulma, gracias por ser tan sincera, era la pregunta que había y señor Pinotti, igualmente eran 2 preguntas que había, bueno, pues que había que hacerlas, no son invenciones, sino que están en la red. Bueno, ahí ven, la sanidad está cuestionada, sus más y sus menos, sus pros y sus contras, pero no se muera. Yo creo que hay una solución, y la solución es que todos los políticos de un país estén afiliados al IJ y no tengan seguros privados, como tienen el Congreso, los jueces, y entonces como la ley le debía de obligar a todos los políticos a estar en el sistema que ellos defienden, pero resulta que los congresistas lo primero que se hacen es un seguro privado de salud. Es curioso, y los jueces también. Bueno, si el presidente del IX va a un hospital privado. Bueno, ahí lo ven. Las cosas se arreglan cuando uno está metido en ello. Dama, caballero, muchísimas gracias. Juan Carlos, nos hemos pasado, pero merecía la pena. No se vayan de la televisión y sigan viendo Canal Antigua. Nosotros sí nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias por estar con nosotros.